Buenos días, mi nombre es Marcela. Voy a hablar sobre la comunicación. La palabra deriva del latín comunicar, que significa compartir algo o poner en común. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, esto con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Al inicio, el método de comunicación era únicamente oral. Sin embargo, con la evolución de las civilizaciones se creó el lenguaje escrito. El ser humano es el único en el reino animal con la capacidad de realizar una comunicación compleja de crear nuevos sistemas de signos. La comunicación nos permite, uno, relacionarnos con las personas y poder expresar emociones, conocimientos o ideas. Dos, ampliar el conocimiento y la cultura. Tres, respetar las diferencias individuales. Y cuatro, nos refuerza el crecimiento individual, social y familiar. Procesos de la comunicación. El proceso de la comunicación es la acción de intercambiar información entre un emisor y un receptor, con el fin de transmitir o recibir información. El proceso comunicativo necesita del lenguaje. Elementos de la comunicación. El emisor. El emisor es aquel que emite el mensaje, el encargado de transmitir ideas, expresiones, sentimientos en un determinado código. Ejemplo, el cura cuando da la misa en una iglesia. El receptor. El receptor es la persona que recibe la información y la ajusta a su propia interpretación, con los mismos signos lingüísticos. El receptor, luego de interpretar el mensaje, puede dar una respuesta y así se intervienen los roles. Es decir, que el emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a convertirse en un emisor. Código. Sistema de signos o señales usados por el emisor y el receptor para transmitir un mensaje. Por ejemplo, pueden ser el inglés, el castellano. Pueden también cambiar los signos ortográficos, frases, la gramática, el código Morse, el sistema Braille, el lenguaje de señas, entre otros. Es muy importante que el emisor y el receptor tengan el mismo código de lenguaje para que así puedan entenderse. La codificación es cuando primero se hace uso de imágenes, ideas mentales y luego procede a emitir palabras. Mientras que la decodificación es todo lo contrario, es cuando al escuchar o leer ciertas palabras podemos crear imágenes mentales de ellas. Mensaje es todo lo que requiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Por ejemplo, indicar una dirección. El mensaje puede ser interpretado por ambas partes y puede ser definido por componentes no vocales como gestos o la postura. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como el internet, el teléfono. En el caso de la voz sería el canal acústico. En el caso de dibujos y letras sería el canal visual, etc. Un canal involucra todos los sentidos que utilizamos tanto para escuchar, observar, sentir y oler principalmente. Texto o situación es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo en el que se está produciendo el acto comunicativo. Las personas interactúan de diferente manera dependiendo del lugar donde se encuentren. También sirve para ver el nivel de relación que se mantiene con la persona que se está hablando. Muchas gracias por su atención. Barreras de comunicación. Las barreras de comunicación son los obstáculos que dificultan las transmisiones del mensaje entre el emisor y el receptor. Existen 5 barreras. Son barreras semánticas, son oraciones o palabras mal interpretadas por el emisor al receptor. Un ejemplo, una persona colombiana manda a una persona ecuatoriana a la droguería. A la persona del Ecuador va a pensar que es un lugar donde venden sustancias ilegales y demás, pero a la persona colombiana va a saber que es una tienda. Las barreras fisiológicas son básicamente las que se presentan en nuestro cuerpo. Son ejemplos, son alteraciones de aquellos órganos que contribuyen a los sentidos. Las barreras físicas son circunstancias que se presentan en medio de una comunicación. Ejemplo, ruidos, iluminación, distancia, etc. También existen las barreras psicológicas y las barreras administrativas. Las barreras psicológicas son trastornos que están en nuestra mente. Ejemplo, temor, odio, tristeza y alegría. Y las barreras administrativas que pueden estar presentes en un área laborable y no son bien organizadas. Ejemplo, periodo injustificable del tiempo o sobrecarga de la información.
Las diferencias entre la oralidad y escritura son básicamente a través de los sonidos articulados y la escritura requiere de signos y gráficos. Las diferencias son básicamente que la oral es espontánea e inmediata, o sea que en ese momento no podemos cambiar no podemos cambiar el contexto de lo que estamos diciendo. En cambio, en la comunicación escrita es algo que ya está escrito y no podemos borrar porque ya está enviado y eso va a pasar con el del tiempo y ya va a seguir perteneciendo así. La comunicación oral es efímera, pero la comunicación escrita siempre va a estar presente, no va a tener ningún cambio, o sea, si después le hacen un cambio, pero es ya algo irreversible. En lo que respecta a las diferencias textuales, Cassini distribuye varios rubros: adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto discursivo. La coherencia es una propiedad del discurso que nos permite entender como la unidad comunicativa. Y la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí mediante las formas de cohesión. El léxico. El léxico es un lenguaje oral permitiendo el uso de hiperónimas con función de códimes. Palabras como cosa, de esto, es decir, son utilizadas para reemplazar nombres de cosas, ideas o personas o lugares. También existen tics lingüísticos y muletillas, onomatopeyas y además la repetición lingüística. Características de la comunicación oral. Emplea ondas sonoras que son propagadas por algún medio físico, este puede ser el aire, para transmitir la información de una persona a otra. Dice, también esta es efímera e inmediata. Las personas pueden crear su propio mecanismo de comunicación mediante un código que responde a su manera de pensar. Y también suele ser de manera imprevista, menos formal, rígida y coloquial. Tipos de comunicación oral. Existen dos tipos. La primera es la comunicación oral espontánea. En esta se produce de manera informal, suele ser también de manera improvisada. Ejemplo puede ser una conversación con una vecina, con compañeros y con personas con las que tengamos tanta confianza, con la cual nuestra comunicación no va a ser tan formal. Por eso aquí aplicamos la comunicación oral espontánea. Comunicación oral planificada. Se refiere a una manera formal de comunicarse llegando a ser de manera estricta y exigente. Ejemplo, al realizar algún discurso en una exposición, ya que nosotros vamos a tratar de tener un lenguaje más formal al que usualmente utilizamos. Comunicación escrita. Se lo define como comunicación escrita ya que es realizada por una transcripción gráfica donde el emisor puede realizar una comunicación por medio de una carta, por medio de un computador o incluso una pared. Características de la comunicación escrita. Ya, el mensaje debe adaptarse a las reglas gramaticales para que su contenido tenga sentido y sea efectivo. Ya, las distancias no son un impedimento para comunicarse, ya que también por medio de las computadoras o celulares podemos enviar mensajes de textos. El emisor tiene que realizar el contenido de manera planificada para que éste tenga coherencia. Comunicación no verbal. En esta podemos encontrar tres códigos de comunicación no verbal. El primer código es el código no lingüístico visual. El receptor debe ver la señal que el emisor le envía. Un ejemplo típico del código no lingüístico visual es de la mayoría de las señales de tránsito. Ya, código no lingüístico gestual. Este se realiza mediante, como el nombre lo dice, mediante gestos, ya sea con nuestras propias manos, igualmente con cualquier función que pueda cumplir nuestro cuerpo. Un ejemplo de estos igualmente podría ser el lenguaje de los sordomudos. Ya, código lingüístico auditivo. Se trata a través del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal para así entender el mensaje. Un ejemplo de estos son las alarmas del colegio, la escucha activa. Ya, esta procura comprender y escuchar lo que ocurre sobre una persona. Ya, también
pretende conocer de mejor manera a la persona, consiguiendo datos útiles sobre lo que diga o haga. Ya, un ejemplo de estos es cuando yo tengo una conversación con una amiga y al instante de que ella me comunique algo o me informe algo, yo prefiero escucharla sin que tenga ella ningún tipo de interrupción. Entonces ahí yo hago uso de la escucha activa. Escucha de ejemplo activa. Esto nos permite reconocer el lenguaje verbal y corporal de las personas. Al momento de dar nuestra respuesta, tenemos que darla con empatía. Tras entender la información que nos manifiesta esa persona, podemos dar nuestra opinión o sugerencia. ¿Cómo nos estamos comunicando? Comunicación asertiva. Esta se basa en una actividad personal positiva. Consiste en expresar las opiniones y valoraciones. Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las palabras y los gestos transmiten claridad. Comunicación interpersonal. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Es el intercambio de comunicación que se efectúa entre dos personas. Facilitan la comprensión mutua y el surgimiento de relaciones emocionales. Características. La comunicación es muy importante para el ser humano. La comunicación interpersonal es el proceso que ocurre entre el emisor y el receptor. En general, es espontánea, variable y sus contenidos son únicos. Importancia. Logra satisfacer tres de las necesidades humanas, que son el control, la conexión y la consistencia. Comunicación remota. Medio de comunicación a distancia, que se establece a través de aparatos electrónicos que nos permiten tener una comunicación sin estar frente a frente con la persona. Se ha convertido en una parte fundamental para el mundo de los negocios. Entre las herramientas de la comunicación virtual están el Zoom, el Slack, Microsoft Teams, correo electrónico, Gmail, blogs, entre otros. Ventajas y desventajas de la comunicación virtual. Ventajas. Flexibilidad mejorada. Hace que la comunicación sea más fácil entre personas con una distancia considerable. Convivencia. De hoy en día podemos reunirnos, ya sea para reuniones familiares, profesionales, desde nuestro entorno, dispositivo con internet. Esto hace que la comunicación se facilite. Facilidad para mantenerse conectado. Ahora resulta muy sencillo reunirse con las personas que queremos e incluso nos ha facilitado en muchos de nuestros trabajos, ya que con solo dar un clic todo puede estar resuelto. Desventajas. Dificultad para mantenerse conectado. Más distracciones. Esto se puede ver afectado de manera negativa, ya que si estamos en el trabajo o reunión escolar y llega un mensaje, esto puede ser considerado como una falta de respeto hacia los demás. Dificultades técnicas. Un mal funcionamiento del aparato electrónico o del servicio de Internet podría interrumpir la comunicación por un tiempo no determinado. Vicios pragmáticos del lenguaje son palabras de estructuras de construcción equivocada o uso de vocabulario inadecuado. Arcaísmo es una palabra o tipo de expresión que se utiliza de manera frecuente en la antigüedad y se ha resurgido como un modo de expresión actual. Ejemplo: aventar, tirar algo, balde, recipiente ancho con dos asas para trasladar líquidos. Neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes. Ejemplo: antivirus, chatear y clic. Vicios sintácticos son los que más afectan a la comunicación lingüística en medida de que rompen directamente la estructura gramatical. Catacresis. Una catacresis es un error del lenguaje. En la mayoría de los casos implica usar una palabra en el contexto incorrecto o desviar el significado de la palabra de su forma. Ejemplo: codo de tubería, pie de página. Solecismo es un error en la estructura de una oración. Ejemplo: este postre está preparado en base a leche. Barbarismo son aquellas incorrecciones lingüísticas que cometemos al incurrir en errores al escribir o al pronunciar palabras. Proviene del latín barbarismus, que a la vez procede del griego barbarismos. Este término viene de bárbaros, forma en la que eran designados en la antigua Grecia los extranjeros. Son consideradas barbarismos todas aquellas
palabras, expresiones y construcciones sintácticas que no se adecúan a las normas gramaticales de la lengua. Vicios morfológicos consiste en las alteraciones de las palabras provocadas por la mala conjugación y por forzar el género y alterar el número. Apócope, uso inapropiado de palabras recortadas al final. Ejemplo, mañana iré al cole. La palabra original es colegio. Hiato, tipo de cacofonía que consiste en repetir vocales seguidas. Ejemplo, iba a arreglar mi cuarto. Idiotismo, uso de expresiones que van en contra de las reglas gramaticales. Ejemplo, expulsación, lo correcto sería expulsión. Impropiedad, consiste en dar a las palabras un significado distinto al que tienen. Ejemplo, se produjo una gran explosión. Se registró una gran explosión. Laconismo consiste en usar expresiones exageradamente breves. Ejemplo, ¿no te parece injusto toda la tarea que tenemos para mañana? ¿Qué opinas al respecto? Nada. Respuesta lacónica. Laísmo. Uso incorrecto de la, las en lugar de le, les. Ejemplo, laísmo. La compré un regalo a mi hijo. Lo correcto. Le compré un regalo a mi hijo. De la misma manera sucede con el leísmo y el oísmo. Metátesis consiste en cambiar el lugar de los sonidos que forman una palabra. Ejemplo, ayer me dolía mucho el estómago. Lo correcto sería estómago. Modismo consiste en el uso abusivo de frases hechas. Ejemplo, no he pegado un ojo en toda la noche. Muletillas, uso de palabras innecesarias que se repiten constantemente. Ejemplo, esto. ¿Qué te iba a decir? Sí, no lo recuerdo. Sonsonete, alterar las consonantes produciendo un ruido desagradable. Ejemplo, me gustan las chalchipapas con papas. Lo correcto, salchipapas. Ultracorrección, deformación de una palabra pensando que es de forma correcta. Ejemplo, inflación económica. La palabra correcta sería inflación. Vulgarismo consiste en utilizar un lenguaje descuidado o vulgar. Voy para la calle. La manera correcta, voy para la calle. Coprolalía son las groserías. Yo lo bajé a patadas por no putearlo. Folclorismo, abusar de las expresiones típicas de un país. Ejemplo, aquella niña que hace mucho ya no arrastra la bolsa de pan. Peráfrasis, rodeo de palabras, decir mucho para expresar poco.